Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente reencontrándonos, esta vez para conversar acerca de la conjunción Júpiter-Neptuno. La conjunción Júpiter-Neptuno mueve estructuras anímicas espirituales. La conjunción Júpiter-Neptuno está relacionada profundamente a todo aquello que tiene que ver con la religiosidad, que tiene que ver con nuestra parte anímica, con lo que hace de alguna manera a nuestra disposición a conectarnos con lo trascendente. Es decir, mucha gente, por ejemplo, actualmente no tiene una base religiosa, no tiene una base metafísica, no está de alguna forma conectada, digamos, con cuestiones espirituales. Esta conjunción de Júpiter-Neptuno tiene un ciclo de 13 años. Cada 13 años se produce, digamos así, un nuevo ciclo que es similar, de tal manera que nos puede servir a nosotros para saber que justamente ahora en el mes de abril va a comenzar un ciclo de 13 años con la unión de estos dos planetas que se van a encontrar precisamente en el signo de Piscis. Júpiter estará en su domicilio y en un ciclo de 13 años se va a volver a encontrar otra vez con el planeta Neptuno. En general, cuando observamos esta conjunción, las relaciones internacionales viven un momento de auge, ¿no? Mientras este ciclo se encuentra en movimiento, aparecen iniciativas donde la gente se une para cuestiones humanitarias, cuestiones filantrópicas, incluso cuestiones espirituales. También suele hablarse mucho de la paz y de la guerra, la búsqueda de la armonía, ¿no? El anhelo de paz en la mayor parte del planeta. Entonces se hablan de proyectos sociales donde la gente empieza a hablar acerca de ideales, ¿no? Por eso aparecen muchos movimientos socialistas, movimientos comunistas en el mundo, que de alguna manera aprovechan, digamos, esta tendencia. También las causas solidarias, las causas benéficas se ponen de manifiesto. Los tratados, los acuerdos, las conferencias, las alianzas, ¿no? También los indultos, las ofertas de paz, las treguas, las reconciliaciones de países, la creación de organismos internacionales son parte de la manifestación de esta conjunción. Esta conjunción es bastante interesante, pues tiene que ver mucho con las utopías, tiene que ver mucho con las ideas que la gente quiere alcanzar, un ideal metafísico, un ideal espiritual. Llamemos espiritual, digamos, de alguna manera, aquello que el hombre intenta plasmar dentro del campo de la materia como parte de un ideal. Entonces, la conjunción Júpiter-Neptuno va a traer una efervescencia de esa clase de asuntos a partir del mes de abril de este año 2022. Podemos mencionar como ejemplo de la conjunción Júpiter-Neptuno el nacimiento de la Primera República Francesa el 22 de septiembre de 1792, cuyos ideales fueron libertad, igualdad y fraternidad. Ahí tenemos un claro ejemplo de cómo funciona esta conjunción de ambos planetas. Un dato curioso es que el 5 de octubre del año 1958 se vuelve a producir otra vez la conjunción Júpiter-Neptuno y allí surge la Quinta República Francesa. Es decir, Francia se encuentra íntimamente conectada con esta conjunción de Júpiter y Neptuno. Y ya sabemos, en Francia es donde se dio no solamente la revolución, sino también el famoso Mayo francés, que de alguna manera tenía que ver con esos ideales de justicia, que lo hemos visto en el año 1968. La conjunción Júpiter-Neptuno también está conectada con el petróleo, íntimamente conectada con el petróleo. Obsérvese usted que cuando se dio, prácticamente una distancia pequeña de Júpiter y Neptuno a 5 grados desde el mes de febrero aproximadamente de este año, la tendencia alcista con respecto al valor del petróleo se hizo notar en el mundo. El mundo entero ha visto la consecuencia justamente de esta conjunción. Entonces, por lo tanto, podemos nosotros inferir de que esta conjunción de Júpiter y Neptuno en el signo de Piscis, de alguna manera, está asociada al tema de los combustibles, el gas y los derivados del petróleo.
Uno de los hechos destacados de la conjunción Júpiter-Neptuno fue el mes de octubre de 1958, cuando Juan XXIII fue elegido como Papa. Así que también marca acontecimientos dentro de la Iglesia. De tal manera que sabemos que Juan XXIII fue uno de los papas que de alguna forma alcanzó una gran popularidad, una gran aceptación. Por lo tanto, habla de un cambio de ciclo también dentro de la Iglesia, que es lo que también vamos a observar a partir de abril de este año 2022. Decíamos que la conjunción Júpiter-Neptuno tiene que ver con la Iglesia, y Juan Pablo II nace justamente con la conjunción Júpiter-Neptuno. Por eso la importancia de esta conjunción y el momento que nos toca. Sabemos que la Iglesia ha sufrido durante los últimos años una gran crisis, pero comienza un nuevo ciclo, evidentemente, en este momento. Entonces, por lo tanto, está hablando de un impulso asociado a lo espiritual, de tal manera que hay mucha gente que va a sentir ese impulso espiritual también próximamente. Así que bueno, aprovecha ese impulso espiritual, porque seguramente, sea cual sea la corriente de pensamiento que usted observe, usted va a sentir ese impulso espiritual dentro de su vida. Así que trate de aprovechar en lo posible ese impulso para conectarse con lo trascendente. Dos hechos destacados son el hecho de que en el año 1920 se forma la Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones, luego la Primera Guerra Mundial, y de la Segunda Guerra Mundial, exactamente en el año 1945, también con la conjunción de Júpiter y Neptuno, se forma la Organización de las Naciones Unidas, que hoy vemos en esta época, en lo particular con los conflictos mundiales, lo que está sucediendo con Ucrania, está sucediendo particularmente con Rusia, y por otro lado lo que ha sucedido a través de la OMS, que ha destacado, digamos, en cuanto a los hechos que concentraron la atención en torno a sus medidas. Justamente parece ser que con esta conjunción Júpiter y el planeta Neptuno vuelven a tomar un rol predominante. Así que prestemos mucha atención qué cosa va a hacer la OMS, qué cosa va a hacer la ONU, justamente en el curso de este periodo, ya que Júpiter y Neptuno se encuentran en conjunción en el signo de Piscis, donde probablemente vayan a tomar alguna clase de medida en relación con lo que se llama el nuevo orden mundial. Presten mucha atención al respecto. Hay algo que se va a mover en el futuro, se va a mover a partir de abril en adelante, en torno a las medidas que la ONU va a querer tomar en relación a los países. El 9 de agosto de 1971 también se dio la conjunción de Júpiter y el planeta Neptuno, y Rusia y la India firmaron un tratado de amistad y tratados comerciales. Cosa curiosa que con la crisis de Ucrania se está produciendo también un pacto para que ambos puedan trabajar con rublos y no con dólares. Por eso mi recomendación con esta conjunción Júpiter-Neptuno que tendrá lugar en el mes de abril, que podamos tener nosotros la posibilidad de unirnos metafísicamente y religiosamente, sea cual sea nuestro sistema de creencias, con lo que nosotros llamamos el universo. Pensar en el universo, pensar en Dios, pensar en la vida, pensar en esa conexión con lo profundo, con aquello que de alguna manera tiene que ver con el lado metafísico de nuestra existencia. Retomar otra vez esa conexión, volver una vez más a pensar que somos parte de un universo infinito y desde lo profundo de nuestro ser unirnos a ese movimiento infinito. La conjunción Júpiter-Neptuno da esperanzas de paz, tratados de paz, es decir, que puedan haber algunos acuerdos asociados a la paz. Quizás hoy que Chile vive un terrible conflicto en la zona sur, puedan llegar a alguna clase de acuerdo de paz. Pero claro, eso va a depender de la habilidad de los gobiernos y también de las medidas que se puedan tomar para llegar, digamos, a ese punto de neutralidad. Júpiter con Neptuno agita mucho el pensamiento de las utopías y muchas veces esta conjunción de Júpiter y Neptuno, que en esta oportunidad en lo particular se ve, como quien dice así, sumada a la cuadratura Saturno con el planeta Urano, trae en cierta forma también algunos inconvenientes en lo que hace a movimientos revolucionarios, movimientos explosivos que se pueden dar en el mundo.
Entonces, por lo tanto, ojalá que esto sirva para la paz, por un lado en Ucrania, la paz en Chile, y que por otro lado también los movimientos revolucionarios calmen en gran medida su tendencia a la agitación durante este periodo. En lo que trata al terreno personal, acuérdese, tiene que ver con la conexión profunda con el universo. Hagamos votos entonces para que aprovechemos esta energía que nos conecta con lo profundo del universo, con nuestra fe, con nuestra religiosidad, y de esa manera podamos unirnos verdaderamente a ese ser que en abstracto hemos llamado Dios, pero cuya verdadera raíz es la entidad viva que se encuentra en todas partes del universo y de la cual tú y yo formamos parte. Gracias por habernos acompañado y regálame un like, ¿no?, para que este canal pueda ser de alguna manera promovido y que podamos cada uno de nosotros conocer un poco más de astrología. Gracias. Hasta pronto.